Nuevamente, muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero que ya estemos todos juntos. Les habla la profesora Evelyn Elizabeth Valenzuela Trinidad del curso de Biología. Nuestra primera sesión, disculpen el bullicio, nuestra primera sesión es correspondiente al capítulo de Bioquímica, pero el tema bioquímica lo vamos a separar en 3 capítulos, ¿ya? El día de hoy vamos a ver la primera parte de bioquímica. Entonces, aprenderemos qué entendemos por bioquímica, cuál es la importancia de esta ciencia, cuáles son los bioelementos, cómo se clasifican los bioelementos, cuáles son las biomoléculas, cómo clasificamos a las biomoléculas. Estudiaremos biomoléculas inorgánicas. Bien. Definamos primero qué cosa viene a ser la bioquímica. Viene a ser la rama de la biología responsable de estudiar la composición química en los seres vivos. En otras palabras, estudia aquellos constituyentes químicos de las células vivas, las reacciones y los procesos que experimentan. En este momento, por ejemplo, usted acaba de tomar o ha tomado a las 7 u 8 de la mañana su desayuno, ¿verdad? Entonces, cuando usted comió pan, consumió almidón, tomó agua ahí con su jugo, consumió tal vez huevito que contiene proteínas, ¿verdad? Todo eso que usted ha tomado en su desayuno se tiene que procesar en el interior del cuerpo y se tiene que transformar en elementos mucho más sencillos para que luego formen otros compuestos, otras sustancias, si consumiste galleta, bueno, en fin, ¿no? Entonces, el cómo se va a dar todo ese proceso de transformación de esos alimentos en el interior de nuestro cuerpo va a ser responsabilidad del estudio de la bioquímica. Por eso nos dice que abarca grandes áreas de la biología celular. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una célula resulta que en una de las organelas celulares responsables de la síntesis de proteínas no se realiza la síntesis adecuada de proteínas? ¿Qué pasa si en el retículo endoplasmático rugoso los ribosomas están deteriorados? Eso generará una enfermedad conocida como la enfermedad de Huntington. Una enfermedad de características genéticas en la cual genera un trastorno neurodegenerativo. Cuando veamos el capítulo de genética, hablaremos de la enfermedad de Huntington más al detalle. Pero, básicamente, muchas de estas enfermedades neurodegenerativas van a tener su explicación en cómo están comportándose las biomoléculas. Por ello, abarca pues áreas de la biología celular, la biología molecular, que básicamente va a abarcar el estudio detallado de este ADN. Y es que si te menciona enfermedad de Huntington, la alteración del gen que genera esa enfermedad se da precisamente en esta molécula conocida como el ADN. El ADN se compacta de tal manera para formar esas estructuras llamadas cromosomas. Nosotros en nuestro bellísimo cuerpo tenemos 46 cromosomas, 23 cromosomas que pertenecían a nuestro papá y 23 cromosomas que pertenecían a nuestra mamá. Te miras al espejo, dices, qué bello, qué guapo que soy, o qué guapa, qué bella que soy. Entonces, esa información está aquí, en el interior de tus cromosomas, en unas estructuras llamadas genes, y un gen no es otra cosa que una pequeña porción del ADN, una molécula orgánica. Estudiamos a las moléculas, el comportamiento de ellas y cómo va a ser esa genética molecular. Entonces, lo importante de la bioquímica, chicos, es que nos va a permitir, si bien es cierto, conocer la estructura química de los seres vivos, el ADN de los seres vivos. ¿Cómo es el ADN de un simio, de un chimpancé, de un gorila? Tiene la misma forma, es cierto, pero los genes van a ser un poco diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué más? Tenemos que empezar a entender las reacciones químicas que ocurren en las células. Cuando yo te acabo de decir, usted ha tomado su desayuno y estos alimentos se han ido transformando gracias a reacciones químicas.
Nos permite reconocer los requerimientos nutricionales del organismo, qué cantidad de lípidos tenemos que consumir. Por ejemplo, si es que hablamos de nuestra pirámide alimenticia, la cantidad de lípidos que debemos de consumir es solamente el 10%. La cantidad de carbohidratos que viene a ser la base van a representar el 40%. La cantidad de vitaminas, ¿no?, que están en las frutas y verduras van a ser el 30%. Ahí ya tenemos 70-80%. Profe, y el otro 20% van a ser de proteínas de origen animal. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no obedecemos a estos requerimientos nutricionales y resulta que consumimos 50% de carbohidratos, otro 40% de lípidos, ahí tenemos 90%, y solo un 10% de proteínas? Y no consumimos ese 30% de vitaminas y también de... no solamente de vitaminas, sino de coenzimas, ¿no?, que van a estar presentes aquí en las frutas y verduras. Entonces, se habla de un deterioro en nuestro organismo. Hoy en día, nosotros tenemos no solamente la epidemia del COVID-19, hay una epidemia silenciosa que está siendo orientada por la mala alimentación. Esta epidemia silenciosa que afecta a todos los países, y nosotros estamos en el 4º lugar en todo lo que viene a ser América, y América es pues desde Canadá, y Estados Unidos, México, todo lo que es Centroamérica y todo Latinoamérica. ¿Cuál, profe? La obesidad. Nosotros estamos en el 4º puesto, menos en países americanos, con obesidad. El primer país con mayor cantidad de obesos en el mundo, curiosamente, es Estados Unidos. Exacto. ¿Ya? Y eso también, Estados Unidos, recuerda que hubo una época en pleno COVID-19 donde muchos de sus pacientes fallecían. Y cuando se hizo el estudio, por eso se habla de comorbilidades, resulta que la mayoría eran pacientes pues con cuadros de obesidad mórbida. Pacientes con más de 120, 130 kilos, 140, llegando hasta los 200 kilos. Su nutrición totalmente deficiente. Alimentos altamente procesados en grasas. Hasta hace algunos años aquí en nuestro país no era factible encontrar alimentos con la presencia de los octógonos. Hoy en día sí, ya tú decides comprar si es que el empaque del alimento dice alto en grasas sobresaturadas y alto en azúcar. De ti depende si lo consumes o no, ¿verdad? Ahora, es necesario reconocer los requerimientos nutricionales del organismo, ya que estamos viendo que hay una muy mala nutrición en los individuos. Y cuando hablamos de nutrición, hay que entender que la nutrición va a ser la base para la medicina preventiva. Hay que entonces aportar más en lo que es medicina preventiva que en curativa. Otra de las importancias, dicho sea de paso, que tiene la bioquímica es para realizar pruebas y reconocer enfermedades. Cuando el paciente llega al doctor y le dice, doctor, no sé por qué tengo mucho sueño, mucha hambre, mucha sed, me siento cansado y estoy bajando de peso de manera inexplicable, automáticamente el médico saca su línea y dice, esos son los síntomas de la diabetes. Señor, venga usted mañana en ayunas para hacerle su prueba de glucosa y descartar si en efecto usted tiene diabetes. Y si llega otro paciente a tu consultorio, vamos a imaginar que ya eres un médico, y te dice, doctor o doctora, no sé por qué me da mareos. Me levanto y me dan mareos. Siento últimamente muchas náuseas, pero sé que no estoy embarazada porque ya tengo 60 años y ya la menopausia me dio hace tiempo. Entonces el médico saca más o menos su línea y la señora le dice, también tengo un poco de entumecimiento en mis manos. Bien, le vamos a hacer 2 exámenes, un hemograma completo y también le vamos a mandar a hacer su perfil lipídico. Y resulta que en el perfil lipídico, resulta que sale
que tiene colesterol en más de 200 gramos por decilitro de sangre. Está en 250. Lo máximo es hasta 200. Entonces, esos mareos, esas náuseas, esa fatiga, pues está relacionada al colesterol alto. Y cuando le hacemos el hemograma completo, también tenemos que ver el colesterol HDL y el LDH. Si tiene lipoproteína de baja densidad, que viene a ser el colesterol LDL, esta es una paciente que está corriendo el riesgo de sufrir un problema de arteriosclerosis que le puede ocasionar un infarto. Y el médico tendrá que poner a su paciente en una dieta estricta, en un régimen alimenticio estricto y también mandarla a hacer alguna actividad física. ¿Ok? Entonces, reconocemos enfermedades, reconocemos la salud de un individuo. Por el otro lado, viene una señora, dice, doctor, mi hijito se encuentra inapetente, solamente quiere dormir y no puede aprender, tiene problemas de concentración. El médico mandará a hacer un hemograma completo para ver cómo están los niveles de hemoglobina. Si están muy bajos, si están, por ejemplo, en 10 gramos por decilitro de sangre, ya que en un niño, en un varoncito, los niveles normales son de 14 a 16 y en las mujeres de 12 a 14, si encuentro en 10, obviamente este niño está con un cuadro de anemia. Ahí se tendrá que hacer no solamente el examen, sino darle la alimentación respectiva que debe de seguir este niño. La bioquímica también nos ha permitido crear medicamentos para determinadas afecciones. Por ejemplo, si se habla de anemia, lo que generalmente se receta a un paciente es un jarabe conocido como sulfato ferroso, que viene en jarabe para los niños más pequeños, porque se le agrega un saborizante para que lo pueda consumir. Y para los adultos tenemos el sulfato ferroso en pastillas. No solamente la creación de medicamentos, sino que en el contexto actual, la bioquímica nos está permitiendo obtener las vacunas. Ya ayer nos hablaban, pues, ¿no? De ciertas vacunas que ya van a llegar a nuestro país, ¿no? Y, bueno, esperemos, pues, que a fines de año, en la medida de lo posible, por lo menos cada uno de nosotros pueda estar vacunado, ¿no? No obstante, se está vacunando a los adultos mayores, los quinceañeros todavía tenemos que esperar, ¿no? Pero mientras vamos esperando, hay que hacer medicina preventiva, ¿no? Cuidarnos con nuestra alimentación y la ejercitación. También nos permite crear complementos nutricionales. Obviamente hay niños que no siempre quieren comer y, bueno, le agregamos complementos nutricionales para que su organismo pues, pueda funcionar adecuadamente y pueda crecer y pueda desarrollar sus actividades tranquilamente. Entonces, eso viene a ser la importancia de la bioquímica. Ahora, como hemos mencionado, la bioquímica se encarga de estudiar la composición química de los seres vivos. Pero cuando hablamos de composición química, tenemos que hablar de los bioelementos y también tenemos que hablar de las biomoléculas. En cuanto a los bioelementos, hay que mencionar que ellos también son llamados elementos biogenésicos. ¿Por qué? Porque están presentes en los seres vivos. Aproximadamente son 25 bioelementos, de los cuales 15 se encuentran en todos los seres vivos y solo 10 en algunos de ellos. Si usted revisa su tabla periódica, se va a percatar que existen más de 100 elementos químicos. De esos 100 elementos químicos, 25 elementos lo vamos a encontrar en todos los seres vivos y 10 solo en algunos de ellos. Resulta que los bioelementos van a representar el 30% de toda la materia terrestre. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿y dónde se originaron estos bioelementos? ¿Cuándo llegaron a nuestro planeta y luego cómo pasaron a los seres vivos? Si nosotros recordamos acerca del origen del universo, ¿no? La teoría del Big Bang, ¿ya? Muchos de estos elementos químicos se han originado en estrellas extintas, ¿no?
y estos elementos pues empezaron a llegar a nuestro planeta. Algo que no debes de olvidar es que los elementos químicos solitos no siempre van a estar, sino van a estar asociados a biomoléculas también, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre buscan estabilidad, ¿verdad? Ahora, dentro de los bioelementos podemos encontrar a los más abundantes como son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, siendo el chon el característico, ¿no? Los más abundantes. Tenemos el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio y el cloro, conocidos como bioelementos secundarios, y el hierro, el cobre, el cobalto, el manganeso, el yodo, el aluminio, el boro, el vanadio, el molibdeno, el silicio, el flúor, el litio y el zinc, conocidos como bioelementos traza, o sea, están en pequeñísimas cantidades. Sin embargo, los bioelementos van a ser importantísimos para las funciones de nuestro organismo, ya que la deficiencia de alguno de estos bioelementos va a generar ciertas alteraciones. Entonces, ¿cómo clasificamos a los bioelementos? Podemos clasificarlos en tres grupos. Tenemos a los bioelementos primarios, que son los más abundantes, que son carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno. Los secundarios, que representan el 1%, que son sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro y azufre. Se ha resaltado el fósforo y el azufre porque algunos autores consideran que el fósforo y el azufre deberían pasar a bioelementos primarios, pero se han quedado todavía con que los bioelementos primarios clásicos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por otro lado, los oligoelementos que están en menos de 1%, o también, como te mencionaba, llamados elementos traza, como el cobre, el manganeso, el cobalto, el manganeso, el cobre, el flúor y el yodo. Empecemos a hablar acerca de los bioelementos primarios, también conocidos como macroelementos u elementos organógenos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y este es su porcentaje en nuestro planeta. El hidrógeno es el 63%, o sea, el hidrógeno viene a ser el bioelemento más abundante. Seguido del oxígeno, luego tenemos el carbono y luego tenemos el nitrógeno. Son esenciales para la formación de biomoléculas. Van a ser importantes por su bajo peso molecular, y debido a ese bajo peso molecular es que pueden combinarse entre ellos también para formar biomoléculas, tanto biomoléculas inorgánicas como biomoléculas orgánicas. Sobre todo por el enlace covalente. Recordamos que el enlace covalente es aquel tipo de enlace que se da entre dos elementos químicos que no son metálicos. Si te percatas, todos ellos son elementos químicos no metálicos. ¿Okay? Bien. Si es que hablamos del átomo conocido como carbono, él tiene una capacidad de formar 4 enlaces. ¿Y por qué 4 enlaces? Porque en su último nivel de energía presenta 4 electrones. Esa propiedad de formar 4 enlaces se conoce como la tetravalencia, ¿ya? Esos 4 enlaces puede formarlos con los hidrógenos o puede ser enlace carbono-carbono. Y es que el enlace carbono-carbono va a ser característico de moléculas orgánicas. Entonces, por eso decimos que conforma el esqueleto de moléculas orgánicas. Por ejemplo, el pentano es una molécula que está formada por 5 carbonos que se están uniendo. Forman gases, dicho sea de paso, que son inorgánicos como el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque no hay enlace carbono-carbono acá solamente está el carbono unido a 2 oxígenos. Profe, pero en el carbonato de calcio hay enlace carbono-carbono. No, es el carbono uniéndose al calcio y uniéndose al oxígeno. No es carbono uniéndose a otro carbono. ¿Ya? Entonces, el carbonato de calcio es otra molécula inorgánica. Respecto al hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, tenemos lo siguiente. En cuanto al hidrógeno, sabemos que es el gas más abundante.
¿no? Él cubre las valencias del carbono y sabemos que es el más abundante de los seres vivos. Y no solamente presente en los seres vivos, hay que recordar que el hidrógeno es uno de los elementos más abundantes en el Sol, junto con el helio, ¿ya? Por otro lado, el oxígeno, que en su último nivel de energía tiene 6 electrones, ¿verdad? Es decir, para completarse necesita 2 electrones. Nosotros podemos encontrar el oxígeno de manera molecular formando la capa de ozono. Por eso se dice por fotólisis, ¿no? La capa de ozono, el O3. O por disociación. Tenemos el oxígeno molecular, el cual nosotros respiramos. Respecto al nitrógeno, este elemento químico presenta 5 electrones en su último nivel. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y el nitrógeno va a ser importantísimo porque va a formar parte de moléculas orgánicas como proteínas y ácidos nucleicos. Y también cuando hablamos de ácidos no nucleicos como el adenosín trifosfato. Ahí está el nitrógeno. Ahora, si es que hablamos de los bioelementos secundarios, vamos a encontrar a los siguientes. Los valores de los bioelementos diferir según el organismo. Habrán organismos que van a necesitar más de un bioelemento que otro. Por ejemplo, en el caso del magnesio, va a ser muy requerido por las plantas porque va a formar parte de una molécula que se llama clorofila y que va a ser indispensable para la fotosíntesis de las plantas. Entonces las plantas tendrán mucho más magnesio comparado con nosotros. ¿Ya? Otro aspecto importante es que van a formar parte de moléculas inorgánicas. Por ejemplo, el cloruro de sodio, NaCl, o el carbonato de calcio, es una biomolécula inorgánica. Pero también pueden formar biomoléculas orgánicas como vitaminas. Por ejemplo, podemos encontrar fósforo presente en algunas vitaminas y pigmentos, hemos mencionado el magnesio, ¿no? Formando parte de la clorofila y algunas enzimas, ¿no? O también algunas proteínas, como por ejemplo el hierro, que forma parte de la proteína hemoglobina. A estos bioelementos secundarios generalmente se encuentran en forma de iones con carga eléctrica. Por ejemplo, el sodio, el calcio, el magnesio y el hierro tienen carga positiva. Es decir, que van a ser elementos que van a ceder electrones. Mientras que el fósforo tiene carga negativa, porque es un elemento que acepta electrones. ¿Ok? Entonces, el sodio, magnesio, calcio y hierro van a ser considerados como cationes y el fósforo como anhidro. Bien. Ahora, en cuanto al fósforo y el azufre, para ser más exactos, el fósforo lo podemos encontrar en ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, también en ácidos no nucleicos como el adenosín trifosfato. Lo podemos encontrar en los huesos formando sales como la hidroxiapatita, que presenta el famoso fosfato de calcio. Y como coenzimas como el nicotín adenosín dihidrogenasa, coenzima importantísima en el transporte de electrones que van a participar en el proceso llamado respiración celular. Nos dicen que el fósforo, el exceso, causa eutrofización en el ambiente. ¿A qué me refiero con eutrofización? Eutrofización es un proceso que se da en aguas que son aguas continentales. Llámese lagos, lagunas, básicamente. En ríos, bien difícil, pero en lagos y lagunas. Si es que hay un exceso de fosfatos, ese exceso de fosfatos que pueden llegar a un lago o laguna provenientes de los desagües vertidos a ese lago o laguna, y resulta que estos fosfatos provienen de los detergentes que utilizamos. Resulta que en un lago o laguna existen unas cianobacterias. Estas cianobacterias se alimentan precisamente de estos fosfatos. Y no solamente de fosfatos, sino también de nitratos, ¿no?
Entonces, cuando está ingresando esos fosfatos, ¿no? Que nosotros estamos vertiendo ahí por el desagüe, ¿no? Y con nuestros detergentes, entonces, estas cianobacterias conocidas como lemna, como tienen alimento, empiezan a proliferarse. Y se empiezan a proliferar en la superficie de la laguna. Pero si hablamos de una laguna o de un lago, ustedes tienen que recordar que en la parte inferior, o sea, abajo, también vamos a encontrar algas. Y las algas necesitan de la energía solar o de la luz, para que entiendas, para que puedan hacer fotosíntesis. Obviamente en la laguna también habrán pececitos. Pero ¿qué pasa si es que se ha empezado a llevar hacia la laguna desagües con alta cantidad de fosfatos y estos han alimentado a esas cianobacterias que estaban en la superficie? Estas cianobacterias se van a proliferar de tal manera que van a generar sobre el lago una superficie verduzca, como un manto verduzco. Y encima es grueso. ¿Y qué cosa va a hacer ese manto verduzco y grueso? Va a estar haciendo fotosíntesis, pero para ella, pero va a estar obstruyendo el paso de la luz hacia las algas que están en el fondo de la laguna. Y si estas algas no pueden hacer fotosíntesis, entonces no se podrá liberar oxígeno al agua. Y si habían peces en esa laguna, entonces, ante la falta de oxígeno, los peces perecen. Al perecer las algas y los peces, en el fondo del lago hay unas bacterias que son bacterias anaerobias, no necesitan oxígeno, y empiezan su proceso de descomposición. Al descomponer algas y peces, entonces liberan un olor fétido, que viene a ser el metano. El gas metano se va liberando. Y ese lago o laguna que en algún momento era celestito y tenía vida, termina transformándose en un pantano. ¿Ya? Entonces, eso es eutrofización. Ya, sí, cuando consumes pescado suele dar sueño, no solamente por el tema del fósforo, sino también por las proteínas que tiene el pescado, porque va a generar el tema de la formación del adenosintrifosfato, coenzimas, se libera energía, ¿no? Entonces, ese choque de energía y para un acoplamiento y una generación oportuna de la energía que se vaya a liberar, generalmente te va a dar sueño. Te va a dar más sueño cuando consumes pescado y estás más débil con respecto a tu nutrición. Ya hay gente que, por ejemplo, se recomienda mucho el consumo del pescado en Chilcano, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque como tiene fósforo, va a ayudar pues a la producción de ATP y coenzimas, ¿no? Y ATP básicamente viene a ser la moneda energética, ¿ya? No todos los pescados contienen mercurio, por si acaso, ¿ya? Ya. Escucha, cuando estamos en proceso de crecimiento o de desarrollo, se recomienda consumo de pescado mínimo 2 a 3 veces por semana, no todos los días, ¿ya? De 2 a 3 veces por semana. El problema es el siguiente, ¿no? Que no nos hemos dado cuenta. Así como sucede la eutrofización por la presencia del fósforo, también hay que tener en cuenta que lastimosamente muchos de los pescados que estamos consumiendo hoy en día sí tienen contaminantes. Y el mercurio no tendría por qué haber llegado al agua. Por ejemplo, mira, una de las especies continentales, hablando de pescados, estuvo a punto de perecer fue el paiche. Cuando una comunidad X, ya en la zona de Madre de Dios y cercanías, ¿no? Entre Cusco y Madre de Dios, se dan cuenta que solamente habían
400 paiches. O sea, el paiche estuvo a punto de desaparecer. Hicieron todo un trabajo para la crianza del paiche y ahora tienen un buen número, ¿no? Tienen sus granjas de paiches. Pero ¿qué es lo que sucede? La minería ilegal, lastimosamente, ha vertido grandes cantidades de mercurio a los ríos de la selva. Y esto obviamente está afectando pues, a los peces. Y obviamente si se vierte mercurio al río, el río donde desemboca, en el mar, ¿no? Y esa ha sido la vía, ¿no? de contaminación con respecto a los peces. El mercurio sí es un elemento pues altamente tóxico, ¿no? El mercurio cuando es absorbido en grandes cantidades produce cáncer, ¿no? Lastimosamente eso es así. Pero de manera natural no tendría por qué haber mercurio. Ahora, resulta que en el mar tiene una buena capacidad de regeneración, en el sentido de que hay presencias de bacterias que pueden consumir mercurio, hay otras bacterias que consumen petróleo, por ejemplo, cuando hay derrames de petróleo. Entonces tiene su forma de, digamos, de autocurarse el mar, ¿no? Pero el otro problema que estamos teniendo respecto a los peces es el tema de los microplásticos. Hoy en día sí hay presencia de microplásticos en la carne del pescado. Entonces, el fósforo es bueno, lo encontramos en este pescadito. Nos recomiendan consumir de 2 a 3 veces por semana. Pero el problema está en que ya nuestros peces pues están contaminados. Ese es el problema real. ¿Ya? Bien. Ahora, respecto al azufre, tenemos que lo podemos encontrar en proteínas formando los enlaces disulfúricos. Por ejemplo, lo podemos encontrar presentes en una proteína conocida como queratina, que está presente en nuestra piel y cabellos. También el azufre nos ayuda a formar ciertas vitaminas. Y lo podemos encontrar en alimentos como la carne de res. Bien, otro elemento químico son el sodio y el potasio. El sodio y el potasio intervienen en el impulso nervioso. Viene a ser el catión extracelular más abundante, nos ayuda a regular el balance hídrico de nuestro cuerpo y se encuentra en la sal de mesa. En cuanto al potasio, interviene en el impulso nervioso. Es el catión intracelular más abundante y se encuentra en los plátanos. Profe, acá veo que dice interviene en el impulso nervioso. ¿A qué se refiere eso? Usted se debe de estar recordando de la famosa bomba de sodio y potasio. Si esta es la membrana celular, el catión extracelular más abundante es el sodio y el catión intracelular más abundante es el potasio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sodio y potasio, a nivel de nuestras neuronas, por ejemplo, se da un mecanismo llamado despolarización. Y en la despolarización, el potasio sale y el sodio ingresa. Eso genera electricidad. Y de pronto, cuando se da la repolarización, en la repolarización, este sodio que había entrado tiene que salir y este potasio que había salido tiene que ingresar. Eso es la famosa bomba de sodio y potasio que va a generar en nuestras neuronas la formación del impulso eléctrico. Por eso dice, interviene en el impulso nervioso. Siendo el sodio el catión extracelular más abundante y el potasio el catión intracelular más abundante. El sodio nos ayuda a regular el equilibrio hídrico del cuerpo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una dieta muy rica en cloruro de sodio, o sea, en sal, cuando este sodio llega a nivel de unas estructuras en nuestros riñones llamadas túbulo contorneado distal, el sodio tiende a reabsorberse, se reabsorbe.
Y esa absorción está vinculada a una hormona que se llama la aldosterona, ¿ya? Pero cuando el sodio es absorbido, ¿saben quién le sigue al sodio? Le sigue el agua. O sea, va a tener aquí acción la hormona antidiurética también. Entonces, cuando nosotros consumimos mucho sodio, mucha sal, estamos incrementando los niveles de sodio. El sodio tiende a reabsorberse a nivel del túbulo contorneado distal gracias a una hormona que se llama la aldosterona. Y cuando el sodio ingresa, ¿no? Se va quedando, el agua lo sigue. Eso estimulado por la hormona antidiurética. Resultado, por ejemplo, si tú tienes tu piecito, perdona que te digo, tu piecito ahí, con tus deditos todos delgaditos, ¿no? Cuando consumes mucha sal, tu piecito va a estar así, se hinchó. Estás reteniendo líquidos. ¿Y cómo nos damos cuenta que retenemos líquidos? Generalmente se hinchan los pies, se hinchan las manos o se hincha nuestra carita, ¿ya? Y esto es contraproducente, sobre todo para una persona con hipertensión, porque la hipertensión es el incremento de la presión arterial, que viene a ser la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Y si esta hipertensión se incrementa, imagínense que lleguemos a un capilar sanguíneo. Estos capilares son delgaditos, se incrementa la presión y estos capilares pueden reventar y ahí producen sangrados internos. Por eso es que es tan importante que en un caso de un paciente hipertenso, su consumo de sal debe de ser bajo, mínimo. ¿Ya? Ahí está el sodio y su importancia. Respecto al potasio, él interviene en el impulso nervioso, también esto de la bomba de sodio y potasio, y se encuentra en los plátanos. Aparte del potasio, también va a intervenir en la contracción muscular, por si acaso, ¿ya? Sabemos que la deficiencia de potasio genera cuadros de calambre, ¿ya? Ahora, el potasio que está presente en los plátanos va a ser también importante, chicos, aunque no lo creas, para el tratamiento de los suelos. ¿Tratamiento de suelos? Sí. Por ejemplo, tu mamá dice, ay, no sé por qué mi plantita no crece. Se ve debilitada mi plantita, la estoy regando, pero no pasa nada. Lo que podemos hacer para ayudar a esa plantita es que cuando comas platanito, remojes esa cáscara de plátano, un día o 2 días lo remojas y ese agüita le echas ahí a esa plantita. ¿Ya? No vayas a hacer sobre riego tampoco, ¿ya? Y vas a tener una plantita buena. O también podemos utilizar las cáscaras de plátano, pero primero hay que hacerlas secar. Profe, ¿por qué no le pongo así mi cáscara de plátano directo a mi jardín? Porque cuando colocas directo vas a tender a llamar hongos y en vez de arreglar tu jardín lo vas a perjudicar. ¿Ya? Es mejor hacer secar las cáscaras de plátano y luego recién colocarlas en la tierra. ¿Ok? Bien. Otros 2 elementos químicos importantes son el cloro y el calcio. El cloro es el anión extracelular más abundante. A diferencia del sodio y el potasio que activaban el impulso nervioso, el cloro va a ser inhibidor del impulso nervioso. Se encuentra en la mucosa gástrica formando el famoso ácido clorhídrico. ¿Ya? Es abundante en la orina, sudor y leche y en alimentos como la sal y verduras. Acá hay que recordar algo importante cuando nos dice que se encuentra en la mucosa gástrica formando parte del jugo gástrico, el ácido clorhídrico. Existen personas que se quejan de tener cuadros de gastritis. La gastritis viene a ser la inflamación que se da a nivel del estómago, ¿cierto? Y eso en algunas ocasiones por una excesiva cantidad de ácido clorhídrico. No obstante, del 100% de personas que sufren de gastritis, el 80% sufre de gastritis por la presencia de una bacteria llamada Helicobacter pylori. Así que si una persona tiene gastritis, lo primero que se tiene que hacer es ir al médico para hacer una endoscopía y saber si tenemos en efecto la presencia del Helicobacter pylori.
para poderlo eliminar. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces cuando las personas están con cuadros de gastritis y dice tengo acidez estomacal, suelen tomar inhibidores del ácido clorhídrico. Profe, pero está bien que tome inhibidores, pero solamente estás tomando inhibidores del ácido clorhídrico y no están tratando el problema real, que es la presencia de la bacteria. Y empiezan a tomar una gran cantidad de antiácidos. ¿Y cuál es el problema que tomen una gran cantidad de antiácidos? Dirás tú. El problema, niños, es el siguiente. El ácido clorhídrico es estimulante y va a actuar sobre una enzima que se pepsinógeno. El pepsinógeno, cuando se junta con el ácido clorhídrico, va a formar una enzima que se llama pepsina. ¿Y qué cosa hace esa pepsina, profe? Esa pepsina va a iniciar el proceso de degradación de las proteínas. Entonces, imagínate que tú tengas poco ácido clorhídrico, no vas a producir pepsina y por lo tanto el proceso de degradación de las proteínas no va a ser factible. Y las proteínas, si es que hablamos de biomoléculas, van a ser las biomoléculas orgánicas más abundantes. O sea, que se necesita de esa pepsina para que sinteticemos luego en nuestro organismo proteínas. Entonces si yo voy disminuyendo mucho mi ácido clorhídrico, no activo a la pepsina y entonces la absorción de proteínas por mi cuerpito va a verse disminuida o comprometida en este caso. Entonces ahí hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando tenemos cuadros de acidez estomacal, descartar siempre la presencia del Helicobacter pylori. ¿Ya? Eso hay que descartar. No es que me empiece a tomar antiácidos a diestra y siniestra. Y otro detalle es que el ácido clorhídrico también va a ser importante porque va a ayudar a eliminar bacterias. ¿Ya? A veces hay personas que consumen sus alimentos y de pronto tienen un cuadro de infección gastrointestinal porque hay presencia de bacterias. ¿Ya? Entonces ahí es importante el cloro formando el ácido clorhídrico. Por otro lado, cuando hablamos del calcio, el calcio va a ser un elemento químico importantísimo que lo podemos encontrar en alimentos como la leche y las legumbres. Si hablamos de frijol, soya, hablamos de pallares, por ejemplo, ¿no? Ahora, el calcio participa en la contracción muscular, ¿ya? A nivel del retículo sarcoplásmico, por si acaso. También el calcio forma parte de lo que son factores de coagulación, por ende participa en la coagulación sanguínea. Se encuentra en la matriz ósea formando parte del carbonato de calcio o del fosfato de calcio, o sea, de estas sales. La deficiencia de calcio ocasiona raquitismo, pero para que ocurra raquitismo es porque en realidad faltó una vitamina, que es la vitamina D, que es la responsable de fijar el calcio a nuestros huesos. Sabemos que el calcio se encuentra como catión. Y algo muy importante que la gente se olvida respecto al calcio es lo siguiente. Miren acá. Si bien es cierto, hablamos hace un rato de la bomba de sodio y potasio para la acción de la conductividad eléctrica a nivel de las neuronas, resulta lo siguiente. Si yo acá tengo una neurona que le llamamos la neurona presináptica, dentro de esta neurona presináptica hay unas pequeñas vesículas. Estas vesículas tienen la presencia de neurotransmisores. Y acá vamos a tener a la neurona postsináptica. ¿Ya? La neurona postsináptica. Resulta que para que este neurotransmisor salga de la neurona presináptica a la neurona postsináptica, y acá se están liberando los neurotransmisores, para que este neurotransmisor salga de esta vesícula de la neurona presináptica, tiene que ingresar un elemento químico. ¿Y quién crees que es? El calcio. Entonces, el calcio también participará en la salida de los neurotransmisores de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Y habrá un capítulo en el cual hablaremos de los neurotransmisores. Sin ir muy lejos, bueno, te hablaré de un neurotransmisor conocido como endorfina. ¿Y cuándo actúa la endorfina, profe? Cuando, por ejemplo, alguien nos pisó el pie o de pronto nos golpeamos, ¿no? Estamos las chicas con las chanclas
estamos acomodando y un golpe ahí en nuestro dedito meñique. Qué dolor, ¿no? Pero de pronto ustedes se van dando cuenta que el dolor va disminuyendo. O a veces los chicos también cuando están con sandalias, a veces se golpean. Pero el dolor ha disminuido. ¿Y ha disminuido? ¿Por qué? Porque cuando aparece en una zona lejana de nuestro cuerpo, en este caso nuestro dedo meñique, ese dolor, automáticamente se va a llevar esa sensación del dolor hasta el cerebro y las neuronas van a liberar un neurotransmisor que se conoce como endorfinas. Y las endorfinas van a ayudar a inhibir el dolor. Pero para que esas endorfinas hayan sido liberadas, necesitamos que el calcio haya ingresado a esa neurona presináptica que contenía a la endorfina. ¿Ok? Entonces, ahí el aspecto importante también del calcio. Otros elementos importantes son el hierro y el magnesio. El hierro es un catalizador de fenómenos de oxidorreducción y participa en los citocromos. Los citocromos son unas proteínas que se encargan de transportar electrones en el proceso de la respiración celular y también en el proceso de la fotosíntesis. El hierro participa en una enzima que se llama catalasa, presente en una organela llamada peróxido de hidrógeno y que participará en la destrucción del peróxido de hidrógeno, ¿no? O sea, participa en una organela que se llama peroxisoma. Esa organela que se llama peroxisoma tiene catalasa. Y esa catalasa, a su vez, tiene el elemento químico hierro. También lo podemos contener en pigmentos transportadores de oxígeno. Básicamente, estas tres, hemoglobina, hemeritrina y mioglobina, vienen a ser proteínas. La hemoglobina, presente en los vertebrados, incluidos nosotros, va a ser aquella responsable de transportar el oxígeno. La hemeritrina presenta también hierro y estará en algunos anélidos, sobre todo anélidos de tipo marinos, como el nereis. Y la mioglobina, que transporta oxígeno a nuestros músculos. Pero la mioglobina es una proteína que presenta hierro y que no solamente va a transportar oxígeno a nuestros músculos, sino también le va a ayudar a almacenar oxígeno. Ahora, respecto al magnesio, tenemos que entender lo siguiente. Él forma parte del núcleo de la clorofila. La disminución de magnesio produce clorosis en las plantas, es decir, el amarillamiento de las hojas. Participa como cofactor enzimático de carboxilasas, deshidrogenasas y fosfatasas. ¿Qué son estas carboxilasas, deshidrogenasas y fosfatasas? Bueno, enzimas que van a descarboxilar, deshidrogenar, van a actuar sobre los fosfatos también, ¿ya? ¿Dónde encontramos el magnesio? En verduras frescas. Pero algo importante también te quiero mencionar respecto al magnesio. Cuando hablamos del proceso de respiración celular, resulta que el oxígeno tiene que ingresar al interior de las células. Ya hemos visto que la hemoglobina transporta ese oxígeno. Pero hay alguien que permite que ese oxígeno pueda ingresar al interior de las células. ¿Quién es ese alguien que permite que el oxígeno ingrese? Porque una cosa es el transporte, ¿no? Una cosa es que el micro me deje a una cuadra de mi casa y otra cosa es que yo camine hacia mi casa e ingrese a mi casa, ¿verdad? Ya. Algo así para el tema del magnesio. La hemoglobina transportó el oxígeno a la célula, pero ahora tiene que haber alguien que ayude a ese oxígeno a ingresar a la célula. Ese alguien se llama magnesio, ya que el oxígeno tiene que ingresar al interior de la célula para que se realice el proceso llamado respiración celular. Por eso entenderás que cuando nosotros tomamos el famoso magnesol, vamos a tener energía. Y es que cuando no consumimos magnesio, en nuestro cuerpo vamos a estar cansados, ¿no? El magnesio actúa como antioxidante, o sea, evita el envejecimiento prematuro de nuestras células. Y el magnesio, nosotros para fijarlo en nuestro cuerpito necesitamos vitamina C, por eso es que cuando tomamos el famoso magnesol, lo tomamos combinándolo con jugo de naranja. Y ustedes prueben, ¿no? Tomar su magnesol y van a tener energía todo el día, ¿no? Gracias a que el oxígeno pues está ingresando adecuadamente al interior de las células. ¿Ok?
Lo encontramos pues en verduras frescas también. Bien, ahora, cuando hablamos de los oligoelementos, a diferencia de los anteriores que estaban en mayor proporción, se recomienda interdiario, o sea, todo diario se estuvo recomendando, pero bueno, a veces no siempre se puede, ¿ya? No es tan dañino consumirlo a diario, pero a veces, nosotros mismos en ocasiones ocasionamos cansancio, ¿no? O sea, tomar diario lo mismo, como llega un punto en que ya no lo quieres, ¿no? Y nosotros mismos vamos rechazando, ¿no? Entonces, interdiario por un tema de acondicionamiento de nuestro cuerpo. Ahora, en cuanto a los oligoelementos, se encuentran en un porcentaje menor al 1%. ¿Cuáles son? El flúor, que se encuentra en el esmalte dentario como fluoruro, y que lo recomiendan, ¿no? Hacernos la fluorización por lo menos una vez al año, ¿no? En la visita que hacemos al odontólogo. Esa fluorización se hace después de que se hace la limpieza bucal, ¿no? Cuando hacemos el tratamiento de blanqueamiento, los odontólogos hacen eso, ¿no? Hacen el tratamiento de blanqueamiento de los dientes y después de ese tratamiento y después de haber curado los dientes que hayan podido estar picados, después de eso recién hacen la fluorización. ¿Ya? Ahora, en cuanto al cobalto, él forma parte de la vitamina B12, también conocida como cianocobalamina. El cobalto lo podemos encontrar en legumbres también, pero también lo encontramos sobre todo en carnes. Sabemos que la deficiencia de cobalto genera una enfermedad conocida como anemia perniciosa, en la cual el paciente va a tener palpitaciones, cansancio y también adormecimiento de sus manos. En cuanto al cobre, está presente en la hemocianina o hemolinfa de algunos artrópodos, ¿no? Se encarga de transportar oxígeno. Si nosotros tenemos hemoglobina, los artrópodos tienen hemocianina y esa hemocianina tiene el elemento químico que se llama cobre. Por esa razón es que la hemolinfa de los insectos o de los artrópodos es de un color medio verduzco. En cuanto al cromo, él participa en el metabolismo de glucosa. Su deficiencia puede causar diabetes. Y si te hablo de metabolismo de la glucosa, quiere decir que es un elemento químico que va a estar presente en una hormona, que en este caso sería la insulina, principal hormona hipoglicemiante, que quiere decir ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre. Sabemos que la deficiencia de esta hormona genera diabetes, ¿no? Ahora, en cuanto al manganeso, él actúa como cofactor enzimático de dipeptidasas, es decir, desdobla a los dipéptidos para dejarlos en aminoácidos. También lo podemos encontrar presentes en la proteína Z. ¿Y quién es la proteína Z del fotosistema 2? Resulta que el fotosistema 2, cuando vamos a ver el capítulo de fotosíntesis, es aquel responsable de aceptar 680 nanómetros de luz. La proteína Z, una vez que ese fotosistema 2 acepta 680 nanómetros de luz, la proteína Z está relacionada con la ruptura de la molécula de agua. ¿Ya? Cuando la molécula de agua se rompe, se libera oxígeno al ambiente. Esa liberación, bueno, esa ruptura va a estar acompañada de la proteína Z que contiene al elemento manganeso. Otros oligoelementos van a ser los siguientes. El yodo, que es un componente importantísimo en la formación de una hormona tiroidea conocida como tiroxina. Y es que la hormona tiroxina va a ser responsable de la regulación del metabolismo. Cuando nosotros comemos un pan, una galleta, en fin, esa degradación corre un periodo de tiempo, ¿ok? Entonces, cuando hay deficiencia de yodo, no se produce la hormona tiroxina y el metabolismo se hace lento. Y cuando el metabolismo se hace lento, entonces la persona, por muy poco que coma, tiende a subir mucho de peso. Eso se llama hipotiroidismo. ¿Qué pasa, por otro lado, si en el organismo de esta persona hay un excedente de yodo?
y por lo tanto hay un excedente de hormona tiroxina. Eso se conoce como hipertiroidismo. La persona va a estar muy activa, va a comer bastante, pero no va a subir de peso. Bien, entonces, la deficiencia de yodo genera una afección conocida como tiroides, como bocios, ¿no? Ahora, ¿dónde está la glándula tiroides? Está en la zona del cuello. Entonces, cuando un paciente le da bocio, la glándula tiroides crece, me pareciera como si el paciente fuera un sapito, ¿no? Toda la papada, toda esta zona del cuello crece demasiado. ¿Dónde encontramos el yodo? Lo encontramos en algas y lo encontramos también en la sal yodada, además de la cebolla y los ajos. Por otro lado, el molibdeno va a ser cofactor de enzimas flavoproteínas que van a participar en el proceso de la respiración celular. El silicio es un elemento químico presente en la pared celular de algas diatomeas, algas que van a ser muy utilizadas en el mejoramiento de suelos contaminados, por si acaso, ¿no? Con la famosa tierra de diatomeas. También el silicio lo podemos encontrar en las plumas de las aves, dándoles rigidez a estas. El selenio es un elemento químico que induce a la apoptosis. ¿Y qué es apoptosis? Muerte celular programada. Cuando una célula está vieja o enferma, pasa a un periodo conocido como senescencia y de ahí sigue la apoptosis, muerte celular programada. Y cuando te digo célula vieja o enferma, hablamos de células enfermas que pueden estar convirtiéndose en células cancerígenas. Entonces, la apoptosis lo que hace es evitar que estas células se propaguen. Y para ello necesitan el elemento químico selenio. Además de que forma parte del aminoácido selenocisteína, siendo los aminoácidos constituyentes básicos para las proteínas. El zinc, por otro lado, es un activador enzimático importante que va a formar parte del uso mitótico durante la división celular. Y es que si no hay uso mitótico, no podrá haber división celular. Continuamos entonces con algunos ejercicios que dicen así. Con respecto a la participación de los bioelementos en los procesos fisiológicos relacionados, relacione ambas columnas y marque la respuesta correcta. Le dicen calcio, yodo y flúor. Síntesis de triodotironina, contracción muscular y esmalte dental. Bien, André Palomino nos dice la A. Excelente. Muy buena respuesta. Calcio, contracción muscular, yodo, síntesis de triodotironina y flúor en el esmalte dentario. Siguiente pregunta. Bueno, primero, antes de hablar de las preguntas, hablemos de biomoléculas. Las biomoléculas, estimados alumnos, van a estar formadas por la unión de dos o más átomos. ¿Cuáles van a ser las biomoléculas entonces? También las conocemos como principios inmediatos, formados por la unión de bioelementos. Aquí, por ejemplo, tenemos al dióxido de carbono, formado por carbono y dos oxígenos. Tenemos a la biomolécula más abundante de la naturaleza, que viene a ser el agua. Tenemos a una biomolécula orgánica que nos proporciona energía, conocida como la glucosa. Entonces, todas ellas van a formar parte estructural en los seres vivos, o en el caso del dióxido de carbono, pues que se genera como producto de la respiración celular. ¿Cómo clasificamos entonces a las biomoléculas? Las podemos clasificar en biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas que no presentan enlace carbono-carbono, siendo la biomolécula inorgánica más abundante el agua, entre un 70 y 80%. No solamente es la biomolécula inorgánica más abundante en la naturaleza, sino también en nuestro cuerpo. Tendremos también algunas sales minerales, ciertos gases y ciertos ácidos y bases dentro de lo que son biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas, por otro lado, se caracterizarán por presentar enlace carbono-carbono. Tenemos a los glúcidos, que se representan un 1%, los lípidos que van del 2 al 3%, las proteínas que van del 10 al 20%, enzimas, ácidos nucleicos y vitaminas. Entonces, empecemos a hablar de la biomolécula inorgánica conocida como agua.
El agua es aquella biomolécula inorgánica binaria compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. No solamente viene a ser el componente más abundante de la naturaleza, sino también en nuestro cuerpo. Cuando estamos en periodo fetal, la cantidad de agua viene a ser 100%. Al nacer, cuando estamos bebés, es el 80%. En un adulto será el 70% y en un anciano el 50%. El agua representa para nosotros entre el 60 al 90% de nuestro peso corporal. En nuestro cerebro estará constituido por un 90%, por eso es que siempre hay que mantenerse hidratados. En las semillas estarán en un 10%, 96% en los frutos y 98%, por ejemplo, en el cuerpo de las medusas. En el caso de nuestros pulmones, la cantidad de agua es un 85%. Por eso es que siempre nos dicen que debemos mantenernos hidratados. O sobre todo cuando tenemos procesos gripales, nos indican que debemos de ingerir mayor cantidad de agua. Profe, ¿por qué? Porque cuando estamos con procesos gripales, esa cantidad de agua que nosotros consumimos nos va a ayudar a elaborar mucosas para que podamos expectorar a los agentes patógenos. ¿Ya? Por eso es que siempre hay que mantenernos hidratados y porque también te estoy diciendo que el 85% de nuestro pulmón es agua. Ahora, ¿cuál viene a ser la estructura molecular del agua? Primero vamos a hablar de la interacción atómica que presenta la estructura molecular. Esta se realiza obviamente entre el hidrógeno y el oxígeno. Los hidrógenos ceden electrones al oxígeno. El hidrógeno le está cediendo su electrón al oxígeno y este también. Y forman un ángulo de 104.5 grados. ¿Ya? Otro detalle es que se establece un enlace covalente polar. Este es el enlace covalente polar que es muy estable. Y cuando decimos enlace covalente polar es por lo siguiente. Covalente ya por el hecho de que se están uniendo dos elementos que no son metálicos. Y polar porque el hidrógeno ha cedido sus electrones al oxígeno. ¿Ya? O su electrón al oxígeno. Entonces, esto va a generar lo que conocemos como bipolaridad. Profe, ¿por qué bipolaridad? Por lo siguiente. Porque si el hidrógeno está cediendo electrones, entonces él va a ser el catión. ¿Cuántos hidrógenos son? 2. Entonces, estos 2 hidrógenos ceden el electrón. Por eso se llama catión. Y los oxígenos son los que aceptan esos electrones. Por eso esto se llama anión. Entonces, como hay catión y anión, a esto le llamamos la dipolaridad, ¿no? Hay catión positivo y anión negativo, ¿ok? Esta bipolaridad le va a permitir al agua realizar ciertas funciones. ¿Ya? Ahora, dejemos por un momento a la dipolaridad y hablemos acerca de la estructura molecular, es decir, cómo una molécula de agua se une a otra molécula de agua. Una molécula de agua se une a otra molécula de agua mediante un enlace conocido como enlaces puente de hidrógeno, que son enlaces altamente fuertes, bueno, no tan débiles, medianamente fuertes, ¿ya? Y un átomo altamente electropositivo, que en este caso es el hidrógeno, con un átomo altamente negativo, que en este caso es el oxígeno. ¿Ya? Ello va a determinar pues una atracción electromagnética, dipolo-dipolo, ¿no? Dipolo-dipolo. Y esto le llamamos el enlace puente de hidrógeno. ¿Ya? Ahora, la fuerza de cohesión y hacer la unión de dos moléculas de agua adyacentes por medio del enlace puente de hidrógeno. Acá está, ¿ven? Una cohesión molecular. En estado líquido, la cohesión molecular es de una molécula unida a otra molécula, o sea, 3.5 moléculas, pero en el caso de agua sólida, ¿no? O sea, hielo, aquí la cohesión es de una molécula y ¿no? Las moléculas de agua pueden unirse a 4 moléculas en estado sólido.
Ahora, ¿cuáles van a ser las propiedades? Esto que llamamos cohesión, esto que le llamamos la estructura molecular, la dipolaridad, es la que le va a generar las propiedades al agua. Primera propiedad, tenemos la elevada constante dieléctrica. Por ejemplo, habíamos mencionado, ¿no? El hidrógeno catión, el oxígeno anión. Entonces, esta elevada constante dieléctrica le permite al agua desestabilizar moléculas polares como ácidos, sales, bases. Profe, ¿a qué se refiere con moléculas polares, no? Por ejemplo, mira acá. El sodio es catión y el cloro es anión. Profe, no entiendo esto. A ver, te explico despacito para que entiendas esto que está acá. Ustedes saben que el agua, el hidrógeno, viene a ser el catión y el oxígeno viene a ser el anión. Si a ese agua le llega el cloruro de sodio, acuérdate que el cloro cede electrones, así que el sodio va a ser catión y el cloro va a ser anión. Entonces, cuando nosotros agregamos sal al agua, ¿qué es lo que va a suceder? Positivo se va con negativo y negativo se va con positivo. Por eso estamos viendo que el sodio, ¿con quién se está yendo? Se está uniendo a quiénes? A los oxígenos. ¿Ve? Y el cloro, ¿a quién se está uniendo? Se está uniendo a los hidrógenos. ¿Ve? Entonces, aquí se ha disociado el cloruro de sodio. El sodio se fue con los oxígenos, ¿no? O se acopló con los oxígenos, y el cloro se acopló con los hidrógenos. ¿Ya? Eso, ¿no? El agua altera su estructura molecular con la ruptura de enlaces de las sales, como el cloruro de sodio. Ahí está. La tensión superficial va a ser generada por esa cohesión molecular, ¿no? Por esos enlaces puente de hidrógeno, perdón, que se formaban entre la molécula de agua con otra molécula de agua. ¿Ya? Entonces, hay una cohesión molecular y resultado de esta cohesión molecular se va a dar la tensión superficial. Y esa tensión superficial también va a estar relacionada con la capilaridad. Profe, ¿por qué? Por lo siguiente, mire. Cuando hay cohesión molecular, la capilaridad permite al agua poder subir a través de vasos delgaditos. ¿Ya? Entonces, eso se da gracias a la cohesión y la adhesión. Y la adhesión viene a ser la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo. Entonces, cuando el agua va ascendiendo, ¿no? El agua va ascendiendo a través de este vaso capilar, se da gracias a las fuerzas de adhesión, cohesión y tensión. Entonces, acá tenemos la capilaridad. Mira, ¿ven? Adhesión en línea roja. Ahí está. Cohesión molecular. Y tenemos la tensión, ¿no? Que va a formar esta película en la superficie. Y acá está cómo está la molécula de agua ascendiendo a través de la pared de este capilar. Profe, ¿qué es un capilar? Un vaso delgadito, ¿no? Por ejemplo, esta propiedad de la capilaridad va a ser muy utilizada por las raíces de las plantas para permitir la absorción de la savia bruta, que no es otra cosa que agua y sales minerales. Ahora, otra de las propiedades que tiene el agua es el elevado calor específico. Y este elevado calor específico precisamente se da por la cantidad de energía que requiere el agua para elevar un centígrado, un gramo de cualquier sustancia. Profe, ¿y a qué se debe esto? Precisamente a los enlaces puente de hidrógeno. Cuando el agua está congelada, los enlaces puente de hidrógeno van a ser más fuertes. ¿Eh? Acá tenemos agua en estado líquido. ¿Ya?
y los enlaces puente de hidrógeno también se están dando. Pero en el estado gaseoso, ya las moléculas del agua se han separado. Pero para llegar a este estado gaseoso, la cantidad de calor que se ha tenido que ingresar para permitir la ruptura del enlace puente de hidrógeno es fuerte. O sea, 100 grados es bastante fuerte. Pero acá también te quiero hacer una acotación, ¿ya? Generalmente nosotros decimos, el agua hierve o el agua se evapora a 100 grados. El agua se evapora a 100 grados rápidamente. Eso no quiere decir que el agua no se evapore a una temperatura de 20 grados. Profe, ¿el agua se puede evaporar a una temperatura de 20 grados? Claro, pero de manera lenta. Si no, ¿cómo te explicas que tu ropa seque? Ah, pero para que seque demora varios días, ¿no? 2 días, 3 días, ahora que se nos viene el invierno, más días todavía. Ya, eso tienen que entender. El agua sí se evapora a una temperatura menor, pero demora mucho más. Cuando llega a 100 grados, pues se evapora rápidamente. Entonces, este elevado calor específico va a ser importante por lo siguiente, porque gracias al elevado calor específico, el agua se va a comportar como termorregulador. La densidad del agua aumenta, ¿no? Al enfriarse, el agua aumenta su densidad, ¿ya? Alcanza un máximo de 1 gramo por centímetro cúbico a 4 grados Celsius. O sea, el agua se congela a 4 grados centígrados. Ah, profe, o sea, no es que tenga que bajar a 0 grados, no, el agua ya se empieza a congelar a 4 grados Celsius. Entonces, sin embargo, al seguir enfriando, la densidad empieza a descender. El hielo a 0 grados es menos denso que el agua líquida, ¿no? Y por eso es que el hielo flota. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones? Esas propiedades que tiene el agua le permite realizar determinadas funciones. Por ejemplo, la constante dieléctrica lo convierte en un excelente disolvente universal, ¿no? Porque ha separado, ¿no? Ha separado el cloro del sodio, lo disolvió. Soporte para reacciones químicas, al actuar como sustrato o como productor de reacciones químicas. Por ejemplo, durante la fotosíntesis, sabemos que la ruptura de la molécula de agua es la que va a liberar oxígeno durante el proceso fotosintético. También tenemos que el agua nos ayuda a mantener húmedas las membranas y permite la difusión de gases. Por eso es que les digo que hay que mantener nuestros pulmones hidratados. ¿Por qué? Porque en los pulmones encontramos esta estructura. ¿Quién es esta señorita? Esta estructura se llama alveolo. Y en el alveolo hay unas células que se llaman neumocitos. Y los neumocitos se contactan con los eritrocitos. ¿Para qué? Para que el eritrocito que está trayendo dióxido de carbono deja el dióxido de carbono y reciba el oxígeno. Entonces, para permitir este intercambio gaseoso entre el eritrocito y una célula llamada neumocito 1, se necesita la hidratación oportuna. He mencionado que el 85% de nuestros pulmones es agua. Entonces, hay que hidratarnos para permitir la hematosis o intercambio de gases, conocidas como difusión de gases. Actúa como lubricante. Fíjate que acá tenemos una articulación presente en estos dos huesitos, ¿no? Y formando, pues, lo que conocemos como el líquido sinovial. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una deficiencia de agua? Hay gente que le para saliendo los conejos, ¿no? Crush, 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 crush. ¿No? Y dice, ay, no sé por qué me duele el codo, no sé por qué me duele la rodilla, no sé por qué me duele el codo, no sé por qué me duele el cuello, y todo le duele, ¿no? Y está crush, crush. Y tú le preguntas, ¿cuánto de agua estás consumiendo? Y te dice que apenas consume medio litro de agua al día, cuando lo mínimo que debes de consumir es 2 litros. Y si está haciendo calor como en el verano, debes de consumir 3 litros.
Entonces, el consumo de agua es importante para mantener lubricadas a estas estructuras y no se genere un mayor desgaste de las mismas. Nos permite ser un amortiguador mecánico, por ejemplo, en el caso del líquido cefalorraquídeo que está rodeando no solamente a nuestro cerebro, sino también a nuestro cerebelo y a nuestro tronco encefálico y médula espinal. También permite servir de amortiguador mecánico en el líquido amniótico, que es el líquido que está rodeando al feto que está creciendo en el interior del útero materno. Ahí está, mira, ¿ve? El líquido amniótico. Ahí está una ecografía del bebé, el bebé te está saludando, espero tu pronto ingreso, te está diciendo. Ya, en el caso del crujir de los dedos, ¿no? Que hacemos crush, crush, crush. Eso a la larga se puede llegar a un desgaste, pero eso lo tiene que determinar el médico, ¿ya? Crujimos los dedos de rato en rato, pero si esto está siendo muy seguido, es porque posiblemente estás deteriorando a lo que viene a ser la articulación. Ya en nuestras articulaciones, en los dedos tenemos articulaciones, ¿ya? Entonces hay que evitar mucho ese de crujir, que a veces es normal, pero cuando es anormal, ¿no? Cuando escuchas un sonido que parece como si fuera bisagra vieja, ¿no? Así, ¿no? Y que cuando doblas la articulación te está produciendo dolor. Cuando hay dolor, ya ahí, o cuando, por ejemplo, la persona mira su manito y de pronto ve que hay inflamación, ahí tiene que ir pues donde el reumatólogo para descartar precisamente un cuadro de reumatitis o un cuadro de artritis y ver qué tratamiento se le da. Entonces ahí hay que ver, ¿no? Cuando hay esos dolores y se le empieza a tratar al paciente y el paciente se empezó a hidratar y los dolores ya desaparecieron, ya pues el médico se da cuenta que era por deshidratación del paciente. Pero si pese al tratamiento inicial, ¿no? Con hidratarlo, el paciente sigue manifestando dolor, sigue manifestando inflamaciones y todo ello, ya ahí el médico tendrá que establecer exactamente qué tratamiento se le va a dar al paciente, ¿ya? Entonces, siempre es bueno una visita al médico, ¿no? Ahora eso, a ustedes les gusta, a los chiquillos, perdonen que les diga así, a los jovencitos les gusta mucho estar haciendo crujir sus deditos, ¿no? A cada rato. Ya no es recomendable hacerlo a cada rato, por si acaso. Bien. Ahora, la propiedad de cohesión, la propiedad de capilaridad y la propiedad de tensión están asociados con el ascenso de la savia bruta, ¿ya? Aquí vemos que está ascendiendo el agua y las sales minerales. El agua y las sales minerales ascienden por estos vasos conductores presentes en la planta, conocidos como xilema. Remarco xilema porque el flema transporta lo que es la savia elaborada, ¿ya? Entonces, ahí está, mira, ¿ven? Aquí está el agua ascendiendo a través de estos capilares, de este vaso presente en la planta llamado xilema. Y eso se da gracias a las fuerzas de cohesión, adhesión y tensión. ¿Y eso para qué, profe? Porque sube el agua de la raíz hasta las hojas y en las hojas se va a dar el proceso de evapotranspiración, es decir, va a salir vapor de agua a través de los estomas. Aquí están los estomas, que son estructuras ubicadas detrás de las hojas. Bien. ¿Qué otra propiedad tiene el agua? La fuerza de tensión va a generar esto que se conoce como una película superficial, ¿ven? Esta película superficial que le permite pues a los insectos andar sobre el agua, y acá a este pequeño reptil, mira, está andando prácticamente sobre el agua. Raudamente está yendo a buscar su presa o tal vez estará escapándose de algún depredador. Amortiguador térmico. Gracias a su elevado calor específico, el agua actúa como amortiguador térmico.
ya que si es que la temperatura se eleva, nosotros empezamos a sudar para regular la temperatura. Nosotros tenemos nuestras glándulas sudoríparas a nivel de nuestra piel. Nuestro perrito, nuestro firulais, tiene sus glándulas sudoríparas a través de su lengua y también sus patitas. ¿Ya? También, gracias a su elevado calor específico, el agua actúa como termorregulador ambiental, ya que absorbe el calor durante el día y lo libera durante la noche. Por eso te dice que parte de la radiación infrarroja es absorbida y remitida por los gases de efecto invernadero, lo que trae como consecuencia un calentamiento de la superficie y parte inferior de la atmósfera. Ahora, acá se está dando, pero el agua está almacenando energía, calor. ¿Ya? Por esa razón, cuando te hablo de termorregulador ambiental, ustedes se darán cuenta que en un desierto, a mediodía podemos llegar hasta 50 grados o 60 grados, pero en la noche, en ese mismo desierto, se puede llegar a 10 grados. O sea, en el desierto, en la mañana, a mediodía me estaba sancochando y en la noche me estoy pelando de frío. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay agua. Y al no haber agua, no hay quien absorba el calor durante el día y lo libere durante la noche. Por eso es que en la noche, en un desierto, hace bastante frío. Bien. El agua también permite ser termoaislante gracias a la densidad, ¿no? Habíamos mencionado que cuando el agua se pone densa, entonces el agua se transforma en hielo, ¿no? Cuando bajó la temperatura, se transformó en hielo y el hielo es menos denso que el agua líquida. Y esto permite que se genere lo que se llama, en este caso, termoaislante, ¿no? Miren, acá vemos a la ballena nadando tranquilamente debajo del iceberg. Mira, ¿ves? Está pasando por el costado del iceberg. Ahí está. Acá estará un osito polar que estará buscando, a ver, ¿no? Está buscando el osito polar a dónde irse. Profe, ¿la ballena se puede comer al oso polar? ¿Ustedes qué creen? ¿La ballena se puede comer al oso polar? ¿Sí o no? Realmente no forma parte, ¿no? No forma parte de su dieta. El oso polar no forma parte de la dieta de la ballena, la orca, ¿no? No forma parte, no forma parte. La orca, ¿no? No siempre comen, ¿no? No es parte de su dieta. Lo que sí hacen las orcas es consumir focas, eso sí consumen más focas. Pero oso polar rara vez, ¿no? Bien, continuamos, chicos. Entonces, ajá, sí, tiene razón. Bien. Entonces, dentro de las propiedades que tiene el agua o la naturaleza molecular del agua, ¿no? La naturaleza molecular del agua es dipolar, acuérdate, hidrógeno actuando como catión y oxígeno actuando como anión, y eso va a generar una elevada constante dieléctrica, lo que le va a permitir al agua comportarse como un excelente disolvente universal, comportarse como soporte para las reacciones químicas, permite que se mantengan húmedas las membranas, permite la difusión de gases, el transporte de solutos en fluidos, o sea, en el plasma, excreción de metabolismos, ya sea a través de la orina, sudor. También es lubricante en el caso del líquido sinovial, amortiguador mecánico, gracias en el líquido cefalorraquídeo y en el líquido amniótico que protege al feto. La propiedad de la cohesión o la naturaleza molecular de cohesión que permite la adhesión entre moléculas del agua mediante el enlace puente de hidrógeno, permite la adhesión y la tensión superficial que van a estar relacionados con la capilaridad que permite el ascenso del agua o de la savia bruta, ¿no? Que es agua y sales minerales, a través de los vasos conductores de la planta conocidos como xilema.
La tensión superficial va a generar una película superficial que va a permitir pues a los insectos nadar, y esa tensión superficial va a ser importante porque va a permitir la navegación. Por otro lado, ese enlace puente de hidrógeno va a generar un elevado calor específico, ya que se tiene que agregar bastante energía para subirle una temperatura a la molécula, un grado de temperatura a la molécula de agua. Este elevado calor específico va a permitir que el agua se comporte como termorregulador ambiental y también como amortiguador térmico, ya que permite el sudor cuando se incrementa la temperatura y también participa en la respiración. La densidad en estado sólido, en otras palabras, el haberse convertido en hielo, le permite al agua ser un excelente termoaislante, permitiendo que el agua que está debajo de los grandes bloques de hielo no se congele, y esto va a ser favorable para las especies que viven pues debajo de esa placa de hielo que está congelada. Bien, entonces vamos a hablar sobre todos los ejercicios de aplicación respecto al agua. Primero nos dice, ¿son propiedades o funciones del agua? Son propiedades o funciones del agua. ¿Ya? Profe, ¿qué es ósmosis? Es el ingreso del agua al interior de nuestras células. ¿Ya? Entonces, el agua va a ser importante, solo 1 y 3, ¿no? Participa en la ósmosis, es necesario para la función articular, ¿ya? No va a ser imprescindible, pues, en la reserva de energía, porque eso va a ser responsabilidad de los glúcidos o de los lípidos que están relacionados a la energía. ¿Ya? Tenemos la siguiente pregunta. El agua tiene puntos de ebullición y fusión muy altos comparados con sustancias semejantes a ella. Esto es gracias a su enlace. ¿Qué enlace? Muy bien, el enlace puente de hidrógeno. ¿Ya? El enlace puente de hidrógeno. El elevado calor específico está dado gracias al enlace intermolecular, o también llamado enlace puente de hidrógeno. Siguiente. Dice, una molécula no cargada o apolar que no puede formar enlaces con el agua y no se dice conocida como si no tiene afinidad con el agua, va a ser hidrofóbica. Muy bien. Y si sí tiene afinidad con el agua, se le dice hidrofílica. Pregunta 1 de nuestra guía dice, identifica cuáles de las siguientes propiedades posibilitan que el agua presente el fenómeno de capilaridad. Aquí son dos, ¿no? Cohesión molecular y la densidad, ¿no? La densidad y la cohesión molecular. Siguiente. Dice, son propiedades o funciones del agua. Participa en la eliminación de sustancias de desecho del metabolismo celular de nuestro cuerpo. Son imprescindibles en el mantenimiento del potencial de membrana, del potencial de acción y la sinapsis neuronal. Es esencial para la asimilación del calcio y la vitamina C, interviene en la síntesis de proteínas y tiene suave efecto laxante. ¿Cuáles sí van a ser propiedades del agua, chicos? Muy bien, solo uno, profe. Porque usted me ha dicho que para la sinapsis neuronal tienen que entrar el sodio y el potasio. Y para asimilar el calcio usted me dijo que necesitaba vitamina D. Ah, ya, pues entonces. Síntesis de proteínas. Para sintetizar proteínas necesito aminoácidos. Por si acaso. Bien. Dice, es correcto sobre el agua como disolvente y electrolito. Puede disolver a compuestos polares de naturaleza no iónica. Puede disolver a moléculas anfipáticas mediante la formación de micelas.
Contribuye a solubilizar alcoholes, aminas, aminoácidos mediante la formación de enlaces de hidrógeno. A ver, al respecto, vamos a decir que los tres. Profe, ¿por qué? Compuestos polares de naturaleza no iónica, ¿no? Si son polares, es decir, son compuestos formados por la unión de dos elementos químicos que van a estar compartiendo electrones, ¿ya? En este caso, si son polares, un elemento va a ceder electrones y el otro lo va a aceptar. Ahora, puede disolver a moléculas anfipáticas mediante la formación de micelas, ¿sí? Cuando hablamos de las famosas micelas acuosolubles, ¿ya? Y contribuye a solubilizar a alcoholes, ¿sí? Nosotros por ejemplo, ¿no? Nos vendieron alcohol de 90, pero sabemos que el alcohol de 70 tiene mejor efectividad, que le agregamos un poco de agua, pero hay que ser precisos en cuanto le agregamos, ¿ya? Entonces, ahí sería 3. Dice la siguiente pregunta, pregunta nuestra guía número 6. Indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto a las propiedades del agua. Es una molécula orgánica polar, tiene apariencia coloidal regularmente, facilita la entrada de sustancias necesarias para el metabolismo celular, se excreta en forma líquida durante la respiración. A ver. Durante la respiración la vamos a excretar como vapor, ¿verdad? No, jamás como líquido. Ahí está. Muy bien, chicos. Es molécula orgánica, acá hay que aclarar, ¿ya? Profe, ahí eso presta a confusión. Debería decir inorgánica, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Ahí debería decir inorgánica, ¿ya? Entonces la primera es verdadera si es que dice inorgánica. Ahí van a disculpar se fue la letra. Ya. Esa es verdadera, ¿no? ¿Tiene apariencia coloidal regularmente? No, tiene apariencia líquida, ¿verdad? ¿Facilita la entrada de sustancias necesarias para el metabolismo celular? Claro que sí. ¿Se excreta en forma líquida? No, se excreta en forma de vapor de agua, ¿ya? Dice, la molécula de agua se caracteriza por ser polar, covalente polar y angular por el ángulo de 104.5 grados que forma cuando se une el oxígeno con los hidrógenos. Y polar, o covalente polar, porque los hidrógenos le están cediendo los electrones al oxígeno. Bien. Ahora, cuando hablamos de otras biomoléculas inorgánicas, podemos hablar de los ácidos y bases. Por ejemplo, participan en el equilibrio ácido-base, son moléculas de agua que tienen una tendencia leve a ionizarse, es decir, a disociarse. Tenemos los iones de hidrógeno y los iones oxidil o hidroxil. El ion hidrógeno se combina con una carga negativa del agua formando ion hidróneo, por si acaso. Entonces, ahí está, ¿no? El indicador de acidez o basicidad, ¿no? Si tiene esto, ¿no? Tiene ion hidróneo, entonces indicamos que la sustancia es ácida. Si tiene el ion hidroxilo, decimos que es básico. Ahora, los ácidos tienen una fuerte tendencia a disociarse aportando protones o hidrogeniones en el medio en que se encuentran, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Mientras que las bases, también llamadas álcalis, porque ellas aceptan los protones en el medio en el que se encuentran. Por ejemplo, acá tenemos el hidróxido de sodio. Ella aceptó esos protones, ¿eh? En ambos casos se genera un potencial eléctrico, ¿ya? Entonces, ¿cómo se da la disociación del agua en el pH? Acá tenemos agua sin disociar. Acá tenemos los protones hidratados y los iones hidroxilos. Y por una comodidad expresamos de la siguiente manera, ¿no? Agua sin disociar,
protones o hidrogeniones y iones hidroxilo. Ese es un agua disociada. Ahora, ¿qué cosa viene a ser el pH, profe? El pH es el grado de acidez o basicidad de un medio químico o solución originada por la concentración del ion hidrógeno. Matemáticamente se expresa como el logaritmo negativo. Ahí está, ¿no? Logaritmo negativo. Está el logaritmo negativo. ¿Ya? En la concentración de iones de hidrógenos expresada por moles por litro. El símbolo de pH deriva del francés power hidrogenial o poder de hidrógeno. ¿Ya? De ahí deriva el poder. ¿Ya? Ácido y básico. ¿Cuál es la escala de pH? Vamos a ver un poquito de escala de pH, ¿no? Son del 0 al 14, es la escala de pH. El 7 viene a ser el valor neutro. Si hay mayores cantidades de hidrogeniones que oxidrilos, entonces se dice que es ácido. Pero si hay mayor cantidad de oxidrilos que hidrogeniones, entonces se le dice básico. En nuestro estómago, la sustancia más ácida obviamente es el ácido clorhídrico. Nuestra sangre tiene un pH de 7.4. Nuestras lágrimas tienen un pH, a ver, lágrimas. Nuestras lágrimas están acá más o menos. Por acá. Por acá están nuestras lágrimas. Ahora, la lluvia normal, 5.6, la orina 5.7, o sea, la orina es ácida también. El agua pura 7, la sangre y el sudor 7.4. Y el bicarbonato 8.4, ¿no? También tenemos los antiácidos que tienen pH de 10, ¿no? Que son los que tomamos para contrarrestar la acidez del estómago. Y podemos utilizar el amoníaco doméstico o el bicarbonato como limpiador que ayuda a eliminar bacterias también, ¿ya? Entonces ahí tenemos una escala de pH. Mientras más hidrogeniones tenga, más ácido será. Mientras más oxidrilos tenga, más básico será. Un buffer, por otro lado, es una solución que tiene la característica de mantener casi constante su pH, es decir, resiste los cambios de pH cuando se agrega un ácido o una base. Son llamados amortiguadores de pH o tampones. Y en una solución, pues, formará dos tipos de electrolitos disueltos, ¿no? El ácido que dona hidrogeniones y la base que acepta los hidrogeniones. ¿Cuáles son los tipos de buffer? Bueno, si tenemos un sistema ácido-sal constituida por un ácido débil y una sal, ¿no? Y en este caso, esto va a ser una base fuerte. Ejemplo, el ácido acético, el acetato de sodio. Y acá tenemos un sistema base-sal constituido por una base débil, en este caso, y una sal, ¿no? El ácido conjugado. Va a generar anilina, nitrato de anilonio, que van a ser sustancias que lo utilizamos en los laboratorios. Profe, ¿y el ácido acético quién es? El ácido acético es el otro nombre que se le da al vinagre, por si acaso, ¿ya? Importancia de los buffers es mantener los pH adecuados. Por ejemplo, si el pH de la sangre es 7.4, ¿no? Cuando la sangre se vuelve demasiado ácida porque estamos ingiriendo demasiada comida chatarra y poco agua, eso va a reducir nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, también va a tener como resultado enfermedades de las vías respiratorias y que pueden causar pues el COVID y la muerte. Por otro lado, si estamos full dieta, nada de carbohidratos, puro agua, puro tomatito, pura cebollita, nada más, puro vegetales todo el tiempo, entonces lo que va a ocasionar es que la sangre se vuelva muy alcalina, resultando de la sobreexcitación del sistema nervioso hasta convulsionar. Entonces los extremos van a ser negativos, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de las sales minerales, hablamos de aquellas moléculas que pueden ser fácilmente disociables en el agua y que están formados por un metal y un radical no metálico, ¿no?
No obstante, algunos de ellos lo encontramos bajo la forma de electrolitos, ¿no? O disueltos, o sales disueltas. Por ejemplo, el catión sodio, catión potasio, catión calcio, catión magnesio, catión hierro. Y los que tienen carga negativa se les llama aniones, el anión cloruro, el anión fosfato, el anión carbonato y el anión sulfato. Aquí tenemos el ion bicarbonato. Tenemos ciertos tipos de sales minerales donde podemos rescatar aquellas que están precipitadas, que van a formar estructuras sólidas, como por ejemplo la valva o cubierta de ciertos moluscos, ¿no? En este caso, él va a estar formado por el carbonato de calcio. También lo podemos encontrar formando nuestros huesos. En nuestros huesos la sal se llama hidroxiapatita, pero en nuestros huesos hay dos tipos de sales, que son el carbonato de calcio y el fosfato de calcio. ¿Ya? Y este carbonato de calcio y fosfato de calcio van a estar depositados en los huesos sobre una proteína que se llama colágeno. En el caso del cuarzo, o también llamado los silicatos, que lo vamos a encontrar en el exoesqueleto de las diatomeas. Y una diatomea no es otra cosa que un tipo de alga. Y también lo podemos encontrar en gramíneas. Ejemplos de gramíneas son el lichu y el pasto. Aquellas que están disueltas en aniones y que van a cumplir las funciones que ya habíamos mencionado respecto a estos elementos químicos, ¿no? El sodio, que nos ayuda en el balance hídrico y que va a participar en la conducción de impulsos eléctricos. El potasio, que participa en la contracción muscular y que también participa en la conducción de impulsos eléctricos y nos permite la regulación de la actividad cardíaca. El calcio, que participa como coayudante en la coagulación de la sangre, mineralización de estructuras esqueléticas, porque va a formar el carbonato de calcio, ¿ya? Transmisión sináptica, lo que les mencionaba, que tiene que ingresar el calcio para permitir la salida de neurotransmisores. Y también va a participar como activador y cofactor de algunas enzimas. El magnesio, por otro lado, es una sal, ¿no? En este caso está como catión, que permite regular la contracción muscular y la transmisión de la corriente eléctrica. Es un constituyente de los ribosomas funcionales y activador y cofactor de algunas enzimas. Ahí tenemos al magnesio disuelto en forma de catión. Algunas sales las podemos encontrar asociadas, ¿no? Cuando están asociadas a ciertos elementos químicos, ¿no? Algunas van a ser cofactores, como por ejemplo la hemoglobina. Tenemos el grupo hemo en su parte orgánica y, el grupo hemo en su parte inorgánica que contiene hierro y el grupo globina que viene a ser la parte orgánica. ¿Ya? Entonces tenemos asociados a moléculas orgánicas, tenemos el hierro, la hemoglobina, el magnesio asociado a la clorofila, tenemos los fosfatos, que son ácidos nucleicos, fosfolípidos y adenosine-trifosfato, el cobalto, que va a estar asociado a esta vitamina B12, el yodo asociado a hormonas tiroideas y el azufre asociado a aminoácidos como cisteína y metionina. ¿Qué más tenemos acá? Entonces ahí tenemos sales asociadas a moléculas orgánicas. ¿Cuál va a ser lo importante entonces de las sales minerales? Que ayudan a formar diversas estructuras. Por ejemplo, el queratinato de calcio presente en la pluma de las aves, el quitinato de calcio presente en el exoesqueleto de los artrópodos, la hidroxiapatita presente en nuestros huesos, en el hueso de los mamíferos, y también que lo podemos encontrar aquí en estos colmillos. ¿Qué cosa viene a ser la ósmosis, no? Porque cuando hablamos de las sales minerales no solamente forman estructuras, sino también van a constituir enzimas y pigmentos y participan como cofactores enzimáticos. Y además nos ayudan a determinar el equilibrio electroquímico al regular los niveles de acidez y alcalinidad. Ahora, cuando hablamos de ósmosis, ósmosis viene a ser el paso de agua a través de una membrana celular. ¿Ya? Entonces, para evitar el paso del agua será necesario aplicar una presión denominada presión osmótica. Está viendo la presión osmótica.
Tanto más intensa cuanto mayor fuera la diferencia de la concentración entre ambas disoluciones. Entonces, la ósmosis, que viene a ser el paso del agua, genera presión osmótica. Acá, por ejemplo, profe, ¿a qué se refiere con medio hipotónico? Medio hipertónico es aquel en el cual, si es que hay una mayor concentración de ciertas sustancias, como por ejemplo sal, y acá en el interior de la célula no hay mucha concentración de sal, y acá hay bastante, entonces va a salir el agua. En un medio hipotónico es porque hay baja concentración de sales. Entonces, el agua puede ir de un medio hipertónico a un medio hipotónico o de un medio hipotónico a un medio hipotónico. Ese trasplante, ese paso de al agua se conoce como ósmosis. Ahora, ¿qué cosa viene a ser la osmorregulación? Viene a ser el hecho de regular la presión osmótica. Por ejemplo, en organismos unicelulares, como es el caso de este Paramecium, que es un protozoario, lo va a realizar a través de sus vacuolas pulsátiles. En el caso de los vegetales, a nivel de la pared celular y los estomas. Y en el caso de los peces marinos, pues la pérdida de agua. ¿Por qué? Porque ellos beben agua muy salada, excretan sal por medio de sus branquias, y la orina va a ser isotónica, o sea, una orina escasa. En el caso de los peces de agua dulce, como hay baja concentración de sales en su entorno, ellos no beben agua, pero la orina va a ser abundante e hipotónica. En el caso de nosotros, que somos mamíferos, regulamos la presión osmótica por medio de nuestros riñones o por medio de la expulsión de sustancias a nivel del intestino grueso o a través del sudor por medio de nuestra piel. Bien, chicos, aquí hablemos, ¿no? Dice, las sales minerales son compuestos inorgánicos esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. No se necesitan en grandes cantidades en su mayoría y están en forma de iones y son imprescindibles para ciertos procesos metabólicos y bioquímicos. No es una de las funciones de las sales minerales actuar como almacenando energía. Siguiente pregunta dice, siguiente pregunta dice, ¿es correcto referirse a las funciones de las sales minerales cuando contribuyen en el mantenimiento del equilibrio hídrico del organismo ácido-base, participan en la formación de huesos y dientes y da estructura y forma a las células del cuerpo por urgencia que brinda al tejido? En este punto sería solo 1 y 2. Siguiente pregunta dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes alternativas se relacionan con las sales minerales? Una de las funciones que tiene es que brinda cierta protección a los órganos internos del cuerpo debido a que ayuda a amortiguar golpes y movimientos bruscos. Se encuentran en pequeñas proporciones en los seres vivos. Algunas intervienen en funciones como el mantenimiento de concentraciones osmóticas adecuadas. Es una sustancia que forma parte de las hormonas secretadas por la glándula de la tiroides. Su deficiencia provoca el bocio, un abultamiento anormal de la tiroides. Aquellas que van a estar relacionadas a las sales minerales son solo la 2 y la 3. ¿Ya? Aquella que ayuda a amortiguar golpes y movimientos bruscos básicamente va a ser el agua, no las sales minerales, por si acaso. Pregunta número 8 de nuestra guía dice, las sales minerales son moléculas inorgánicas que se encuentran en cantidades constantes en el organismo. Es decir, van del 1 al 5%. ¿Cómo se denomina aquellas sales minerales unidas a sustancias orgánicas? Bueno, las vamos a denominar asociadas. Bien, el principal anión inorgánico ayuda a mantener la isotonicidad de los líquidos corporales, componente de ácido clorhídrico segregado por glándulas gástricas en los vertebrados, viene a ser el cloro. Muy bien. Y por último, hablemos de los gases. Cuando hablamos de los gases, tenemos lo siguiente. El oxígeno, que es la molécula fundamental para nuestra respiración. Pero también hay que recordar que si hablamos del oxígeno, no solamente vamos a tenerlo como importante para nuestra respiración, sino que a nivel del oxígeno, recuerden 2 cosas, ¿ya?
nosotros tenemos el oxígeno molecular, importante para nuestra respiración, y que se genera por la ruptura de la molécula del agua durante el proceso llamado fotosíntesis. Pero a la atmósfera también va a ir el O3, que va a formar la capa de ozono y que ayuda a reducir los niveles de los rayos ultravioleta, ¿no? O sea, contrarresta a los rayos ultravioleta la capa de ozono, que está formado por oxígeno triatómico, llamémoslo así, ¿no? En cuanto al anhídrido carbónico, va a ser un gas importantísimo que se genera también como producto de la respiración celular, pero que en los últimos años es un gas que está ocasionando el efecto invernadero debido a la sobreproducción o sobrequema de combustible fósil, no solamente por el parque automotor, sino también por todas las industrias que tenemos. ¿Ok? Entonces, el dióxido de carbono está involucrado con el calentamiento global porque atrapa la energía y no la deja salir. Tenemos el nitrógeno, que es un elemento gaseoso incoloro e insípido, no inflamable, también inerte, y que está formado por una molécula diatómica, 2 átomos de nitrógeno, y que va a ser el componente fundamental del aire en un 78%, y que va a ser fijado por las plantas gracias a, en este caso, unas bacterias conocidas como rizobio. Chicos, la última pregunta, bueno, antes de ahí tenemos el nitrógeno en su ciclo del nitrógeno, participando, pues acá lo que te mencionaba, ¿no? Las bacterias de género Rhizobium van a absorber ese nitrógeno. ¿Y cómo lo absorben, profe? ¿Cómo las plantas van a usar ese nitrógeno? Bajo la forma de nitrato. O sea, esas bacterias tienen que transformar ese nitrógeno primero en amoníaco y luego a nitratos. Y es bajo la forma de nitrato que recién la planta va a absorber. ¿Por qué? ¿Para qué la planta necesita nitrógeno? Para realizar o hacer sus proteínas. Pues el nitrógeno, acuérdate que es importante para las proteínas. ¿Ok? Y luego, cuando esto se disocia, o se da el proceso de desnitrificación también por las bacterias, nuevamente el nitrógeno vuelve a la atmósfera y vuelve el ciclo. ¿Ok? Bien, chicos, entonces esta última pregunta dice así. En diciembre del 2015 se produjo un hito histórico y global en la lucha frente a la crisis climática. En la Conferencia de las Partes celebradas en Brasil, COP21, la ONU impulsó el Acuerdo de París para marcar el objetivo claro, ¿no? Y casi un año después, el 4 de noviembre, ¿no?, de 2016, entró en rigor, al ser aceptado más de 195 países. Acuérdate que Biden ha vuelto a este Acuerdo de París, ¿no?, del cual se había salido Donald Trump. Ahora, de acuerdo que busca reducir las emisiones. ¿Qué gas está relacionado? Nos referimos, obviamente, al dióxido de carbono y que, bueno, esperemos que en el futuro sigan apareciendo las tecnologías para reducir la emisión de combustible fósil. Sin ir muy lejos, hoy en día ya hay lugares donde se están comprando paneles solares para los hogares, por si acaso. ¿Ya? Y eso nos va a ayudar a reducir también bastante el consumo de la electricidad. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. No olviden, en su Classroom está el material. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Miss Evelyn. Muchas gracias. Listo, chicos. En esta hora no se olviden que tenemos hora libre. Ya nos estamos reencontrando a la 1 de la tarde, chicos. De 1 a 3 tenemos economía y cívica, chicos. Ya nos estamos reencontrando entonces a la 1 de la tarde, chicos.